nuestro castigo es la violencia que no ves. Los seres humanos aprendemos repitiendo, cuando somos niños, las cosas que vemos. Los ritos son repeticiones de asuntos que las comunidades ven como relevantes para su vida en común. Por eso siempre hemos celebrado ritos religiosos y ritos nacionales, que recuerdan algún momento de la vida de dioses y profetas o de hechos militares, a poder ser victorias. Más recientemente nos hemos propuesto recordar otros asuntos. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. El 25 de noviembre de cada año, ciudades de todo el mundo acogen manifestaciones feministas multitudinarias. Se trata del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una jornada de reivindicación que lleva celebrándose desde que en 1981, en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, se fijase esta fecha en recuerdo de Patricia, de Minerva y de María Teresa Mirabal, tres hermanas dominicanas brutalmente asesinadas en 1960 por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo, aquel inmortalizado por Vargas Llosa en la fiesta del Chivo. Habría que esperar hasta 1999 para que la ONU diera carácter oficial al 25 de noviembre. Una jornada para la reivindicación que no ha parado de crecer en los últimos años. Cada país, como es normal, protesta a su manera. En países como Chile y Argentina, pintando manos sobre las bocas para denunciar la falta de acción por parte del gobierno. En Honduras, por ejemplo, acudiendo de riguroso luto ante el número creciente de víctimas. En Turquía, exigiendo al gobierno que sea de una vez por todas mucho más riguroso con la violencia machista. En Arabia Saudí no es conveniente expresar esa protesta con tu nombre, tampoco en Marruecos, donde más de la mitad de las mujeres sufren violencia de género. El 38% de las mujeres asesinadas lo han sido por su pareja. Actualmente el 35% de las mujeres a nivel mundial sufren diferentes tipos de violencias. Formas de violencia que dan lugar a problemas, por supuesto, de salud física, de salud mental, sexual y reproductiva. 137 mujeres son asesinadas cada día en el mundo a manos de sus parejas. 137 cada día. Más de 5 mujeres cada hora, por ser mujeres. Las violencias contra las mujeres no son solo las 41 mujeres asesinadas este año en España, 1074 desde que se inició el recuento en 2003. Hay muchos otros tipos de violencias. Violencia es que cobremos un 21% menos. Violencia es representar el 70% de las personas pobres. Violencia es ser empleada del hogar en condiciones de semiesclavitud. Violencia es hacerse cargo del trabajo doméstico a cambio de techo, comida y amor. Violencia también es querer imponer un modelo de feminidad, la condena a la marginalidad, la normalización de la violación. No olvidemos que el 99% de los violadores son hombres. Violencia es el desprecio en cualquier ámbito de la esfera pública. Violencia es la mercantilización del cuerpo de la mujer y su sexualidad. Violencia es que el 80% de las víctimas de tráfico de seres humanos sean mujeres y niños. 4 de cada 5 mujeres y casi 3 de cada 4 niñas son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Se estima que entre un 35 y un 70% de las mujeres del mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental. Más de 120 millones de chicas menores de 20 años han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual. 130 millones de niñas han sufrido mutilación genital. En la inmensa mayoría de los países, el principal riesgo para las adolescentes es verse obligadas a mantener relaciones sexuales por su pareja o su expareja. Más de 700 millones de mujeres de todo el mundo han sido obligadas a casarse antes de los 18 años. 250 millones antes de cumplir los 15 años. Un tercio del total mundial de las economías campesinas sobrevive gracias a la renta conseguida por las mujeres. Sin embargo, son propietarias de menos del 10% de las tierras. Por el mismo trabajo, las mujeres cobran, salvo contadas excepciones, menos. La mujer está empleada de media 1 hora menos que el hombre. Pero dedica el doble de horas, de forma no remunerada, a las tareas domésticas y el cuidado de niños o ancianos. El nivel de formación de las mujeres en su conjunto iguala e incluso supera al de los hombres. Pero a pesar de ello, seguimos ocupando puestos de menor responsabilidad. Y peor pagados. ¡Tenemos que actuar! ¡Ni una mujer en esta ciudad de lobos!
En nuestras sociedades todavía la mujer es entendida como un complemento y le cuesta trabajo verse a sí misma como protagonista. Y esto es porque se entiende al hombre como el ser humano estándar, el ser de referencia. Un modelo social que insta a los hombres a ser líderes y protagonistas, a copar todos los espacios y a que su voz se escuche siempre, mientras las mujeres permanecen en un discreto segundo plano. ¡Ahora a casa que hay que hacer la cena! Si en una sala hay un 40% de mujeres y un 60% de hombres, Tanto ellos como nosotras percibirán que hay más mujeres que hombres en la sala. los hombres suelen dominar prácticamente todas las conversaciones. Sin embargo, se considera que las mujeres han hablado más que ellos si han intervenido aproximadamente un 30% en el diálogo. Esto es lo que llamaríamos un sesgo de género, una distorsión en nuestra percepción de la realidad. Es decir, partimos ya de una desigualdad normalizada, de la inercia de poner a los hombres en el centro y por delante de la mujer. No estamos creando una distinción de género, estamos poniendo el foco en algo que nos han enseñado a desenfocar. Estamos hablando de que las mujeres sufren violencia por el hecho de serlo. Que no toques el El árbol de la ciencia, que sí, Adán. La pandemia ha puesto de manifiesto durante los últimos meses el incremento de la violencia machista en el ámbito del hogar. Durante la cuarentena, las víctimas de violencia doméstica se han visto en buena parte del mundo obligadas a convivir con sus agresores bajo el mismo techo, favoreciendo una mayor posición de vulnerabilidad y propensión a los feminicidios. El confinamiento por COVID-19 en España, pese a las medidas de urgencia tomadas, concluyó con 8 víctimas mortales, 8 mujeres asesinadas en 7 semanas. For many women and girls, the threat looms largest where they should be safest, in their own homes. Durante la situación de emergencia sanitaria hubo un descenso en el número de denuncias, pero no conviene hacerse ilusiones. Este descenso se produjo por la imposibilidad de presentar denuncias, no porque hubiera menos violencia machista. Es que es todo lo contrario. Las llamadas telefónicas de asistencia a víctimas de violencia de género registraron un considerable aumento en numerosos países del mundo. Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra. 016, dígame. Podríamos denominar a esta situación pandemia racializada. Dependiendo de la raza, tu espejo social refleja destellos que te dan o te quitan. La carencia de acceso a servicios públicos y representación mediática de las mujeres racializadas y pobres ha provocado que miles de mujeres hayan tenido que sobrevivir en condiciones aún más dramáticas. Aumentó el trabajo no remunerado y la carga psicológica se incrementó considerablemente al verse obligadas a permanecer constantemente en el hogar. Para muchas mujeres, las consecuencias de quedarse en casa serán más peligrosas que quedarse fuera. Hemos hablado del efecto de la COVID-19 en la violencia de género, pero existe una amenaza que afecta tanto a la pandemia como al movimiento feminista en general: el negacionismo. Durante estos meses hemos tenido que soportar a conocidos personajes de la derecha negando la existencia y la importancia de la pandemia. Personajes que aplican esta misma actitud cuando hacen referencia a la problemática de la violencia de género. ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Y señora ministra, la violencia no tiene género. La violencia es violencia. Negacionismo y extrema derecha son dos de los enemigos históricos del feminismo. Ambos son sostén del patriarcado, que sobrevive también porque es funcional para el capitalismo. La extrema derecha siempre ha buscado limitar las políticas sociales en sus expresiones más básicas. Engels, ya en el siglo XIX, expresó que el hombre más pobre convive siempre con alguien aún más pobre, su mujer. No serás tan ingenuo que creas que vivimos en una democracia, ¿verdad, Woody? Esto es un mercado libre. El capitalismo es machista porque la explotación laboral tiene razones añadidas. ¿Cuáles? El hecho de ser mujeres. La relación entre capitalismo y violencia machista es más que evidente. Constantemente asistimos a actos de violencia machista desde las estructuras de poder. En noviembre de 2020, 3 jueces peruanos decidieron archivar una denuncia de violación porque la denunciante, de tan solo 20 años, llevaba unas bragas rojas. La argumentación decía más de los jueces que de la víctima. La supuesta personalidad que presenta la misma, tímida, no guarda relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos, señalaba la sentencia. Aquí en España, La Manada produjo un terremoto en el feminismo. El abogado de los violadores sostuvo que se debería investigar a la denunciante de 21 años ya que le gustaba la vida social y se quiso usar en su contra que después de la violación había salido algún día a intentar divertirse. Con esa argumentación,
el abogado de la manada pidió que la prisión preventiva para los 5 acusados se retirara porque era excesiva. Actos así se reproducen todos los días en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos, un diputado del Partido Republicano insultó y degradó verbalmente a una diputada del Partido Demócrata sin sufrir ningún tipo de consecuencia, tanto laboral como social. This is not new, and that is the problem. Y Donald Trump ha recibido más de 70 millones de votos después de jactarse de agarrar a cualquier mujer por sus genitales sin mayor problema. Porque es una violencia que tiene lugar porque las víctimas son mujeres y no por ninguna otra razón, aunque claro, si se juntan además pobreza, racialización, ideología progresista o religión minoritaria, el problema se multiplica. Las consecuencias, pues que las vidas de miles de mujeres que arrebata cada año son reales y sin embargo seguimos oyendo frases como estas. La violencia es violencia. Si cualquier violencia es mala. No hay que criminalizar al hombre. Sí, los hombres también sufren violencia de género. Que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género! Así se construyen las situaciones de poder. El poder, que es la capacidad de alguien de lograr de otra persona lo que quiera, por acción, por omisión o por adoctrinamiento. Quien se sitúa en la supuesta normalidad se cree en posesión de la verdad y se niega a escuchar ni validar otras voces. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en realidad. Ahí está una parte no pequeña del conflicto y la lucha por el relato. La política vasca Madalén Iriarte ha necesitado 50 años para contar que fue abusada en unas colonias de verano. Temo con pavor despertarme de este sueño y ser aquella niña de 7 años pegada a la pared. Pegada porque no la podía traspasar. En todo el mundo, niñas pegadas a la pared constantemente. Hablamos de violencia y nos referimos a una conducta cultural, no a algo innato ni instintivo. Es así porque lo relevante no es que haya víctimas, sino que hay poderosos. Este tipo de violencia es una herramienta coercitiva del poder para mantener las cosas tal y como están. Un medio a través del cual se legitima la perpetuación de las estructuras patriarcales. Un instrumento para conservar la dominación y el sometimiento de más de la mitad de la población mundial, que no es poquita cosa. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Cuando hablamos de violencia estructural, tampoco nos estamos refiriendo a una especie de panóptico que nos vigila y nos castiga cada vez que nos desviamos de lo normativo. La violencia estructural está escondida, no se la ve, pero salta como un resorte cuando se cuestiona. La violencia estructural es una clase de violencia implícita que hemos incorporado a nuestra cotidianidad, a nuestro modus operandi, que está inscrita en la lógica del poder y de la desigualdad, que reproducimos sin ser ni siquiera conscientes porque está camuflada en una aparente normalidad. La violencia contra la mujer es, en definitiva, una cuestión estructural y no un litigio interpersonal. Está escondida en los juegos infantiles, en los ritos de adolescencia, en las canciones, en los anuncios, en los refranes, en las frases hechas, en los uniformes, en las costumbres, en las religiones, en la enseñanza de los miedos y de las esperanzas. Está, por supuesto, en las leyes, en las constituciones, en las reglas, en las normas y en los protocolos. En una sociedad donde a nadie se le ocurra decir que una mujer ha llegado a algún sitio relevante solo por ser la pareja de alguien, será, con toda seguridad, una sociedad con muchísima menos violencia contra las mujeres.